Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nuestro corazón está dispuesto para ti, para oír tu palabra, para aprender tu escritura. Toca el corazón de mis hermanitos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo para poder entender esta escritura. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, tú eres digno, Señor, eres maravilloso. Henos aquí, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Hoy vamos a ver, amados hermanos, Hechos capítulo 2, desde el verso 14 hasta el verso 21. Todo este pasaje, hermanitos, es algo prolongado, contiene 42 versículos y tiene mucha riqueza, mucho contenido espiritual. Así que, hermanitos, lo vamos a ver en dos partes. El título de esta transmisión es Derramaré de mi espíritu. Dice así la palabra del Señor, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Hermanos amados, vimos en la transmisión de ayer acerca del tumulto, la gente que vino porque oyeron el estruendo, el viento recio, y oyeron también cómo hablaban en lenguas, en los idiomas de ellos, a estos 120 congregados. Y claro, ya vimos también ayer que varios de estos pensaban que estaban borrachos o llenos de mosto. Por eso aquí la intervención de Pedro para aclarar y la oportunidad, hermanitos, para predicar. Ahora encontramos a un Pedro no que huye, no que niega. Ahora encontramos a un predicador, pescador de hombres, porque el Espíritu de Dios también lo había llenado, lo había bautizado. Por eso él empieza a hablar, ya que la gente se había congregado, y hermanos amados, esta era una gran oportunidad. Y como ya vimos, varios de ellos pensaban que estaban borrachos, pero aquí está la predicación de Pedro. Dice el verso 15: Pues estos no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Los judíos, hermanitos, no se embriagaban de día, de mañana, sino en las noches. Dice el versículo 16: Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí empieza, hermanitos, la predicación, recordando la profecía de Joel. Y esto es así, hermanitos, como está escrito. Verso 17. La profecía decía así: En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Esta profecía abarca, hermanos amados, desde los tiempos del Pentecostés, incluso, hermanitos, hasta la gran tribulación. Es una síntesis de la profecía para los últimos tiempos. También podremos ver que abarca todo el periodo de la iglesia. Acuérdense que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene dos pueblos, uno es Israel y otra es la iglesia. A Israel se le promete la tierra por heredad, a la iglesia el reino de los cielos. Israel vivía por la ley, la iglesia por la gracia. Muy bien, cada uno con sus diferentes programas, diferentes promesas y profecías. Y vemos, hermanitos, lo que dice desde el 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No equivale, hermanitos, en nuestro idioma, que tiene que ser absolutamente en todos los humanos.
sino más bien parafraseado en todo tipo de carne. O sea, hermanitos amados, puede ser judíos, no judíos, pobres, ricos, chicos, grandes, no importa la raza, si son blancos, si son morenitos, sino en todo tipo de carne. Y hermanos amados, esa promesa era maravillosa, es grandiosa. ¿Por qué? Los judíos del Antiguo Testamento, más hermanitos amados, antes del Señor Jesús, sabían que cuando venía el Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, Ruach HaKodesh, Shekinah, brisa sagrada, nube de gloria, que es el mismo Consolador nuestro, cuando venía, no venía, hermanitos amados, colectivamente, más que en ciertos casos de profetas. También la palabra del Señor les llama los hijos de los profetas. Normalmente eran de 40 a 50 en grupo, y sí, llegaba un éxtasis, y también se les conocía como profetas extáticos, que necesariamente tendrían que entrar en éxtasis para poder ser llenos del Espíritu del Señor y profetizar. Solamente ellos. Pero en general y en todos los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas especiales. O sea, era exclusivo para reyes, profetas, sacerdotes. Ya en el Nuevo Testamento, ahora hermanitos, tenemos esta promesa y cambia mucho. O sea, solamente venía sobre una persona. Esa persona se le conocía que tenía la unción. Claro, se le había derramado aceite sobre su cabeza. Puede ser un rey, profeta, sacerdote. Y hermanitos amados, ahí estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Podía, hermanitos amados, estar en un profeta, podía estar también en un juez. Y hermanitos, era como la presencia del mismo Dios arriba de la persona, en la persona. Y cuando era así, eran poderosos, hermanitos. Dios se manifestaba en ellos grandemente para profetizar, hacer señales, prodigios, milagros, también sanidades. Y hermanitos amados, bueno, eso era conocido, de que solamente en una persona podía suceder así. Y aquí, a diferencia de esta promesa para estos días, o sea, para el tiempo de la iglesia, es que es en toda carne. O sea, los miembros de la iglesia redimidos por la sangre de Cristo, puede ser chico, jovencito, grande, anciano, hombre, mujer. Ahora, hermanitos, la iglesia, los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y es lo que vimos en el día de Pentecostés. O sea, hermanos amados, lo que llegó a suceder en la iglesia cuando estaban reunidos los 120. En todos, hermanitos, todos fueron llenos. Imagínense usted, 120 personas llenas del Espíritu Santo. Y en ese momento, Pedro era el que estaba predicando. Este es el cumplimiento entonces y la explicación cuando dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora vemos, hermanitos, los diferentes matices. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No solamente un profeta, hermanitos, sino los hijos y las hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Visiones de Dios, hermanitos. También se puede decir que son extáticas, o sea, si uno entra en un éxtasis. En el mundo, hermanitos, se le puede llamar como trance, y la gente lo procura con ciertos fines, pero esto es obra del Espíritu Santo y es algo maravilloso de parte de Dios. Luego dice: vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjese bien. Entonces los hijos, las hijas van a profetizar, los jóvenes van a ver visiones, los ancianos soñarán sueños. También, mis hermanitos amados, todo esto encierra la profecía, características de cómo se profetiza. Hay
sueños proféticos. Lo hemos visto en la Escritura, ciertos casos como el sueño de Faraón, el sueño de Nabucodonosor, y así, mis hermanitos, sueños proféticos, visiones proféticas. Y hermanitos, de por sí dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Esto es posible, hermanitos, que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo y profeticen, tengan visiones, y los ancianos soñarán sueños. Por eso, mis hermanitos, hoy en día, la iglesia del Señor, que tiene jóvenes, nuestros hijos, que tiene ancianos, por eso, hermanitos, hay sueños que se ha enseñado en transmisiones muy anteriores, que se catalogan y se clasifican de diferentes maneras. Y solamente le doy rápidamente una reseña, hermanitos. Hay sueños de Dios, proféticos, sueños del enemigo, opresiones, y sueños de uno, que son lo que nuestro espíritu natural tiene como recepción. O sea, capta señales, puede ser de arriba o de abajo. Pero, hermanitos, también la gente no conversa, los inconversos sueñan, y no son sueños de Dios. Nosotros tenemos sueños proféticos de Dios, opresiones. En el mundo se le pueden llamar pesadillas, pero, hermanitos amados, es grande la diferencia de lo que sueña en pesadillas un inconverso a lo que sueña uno como un ataque del enemigo. Por eso le menciono la palabra opresión, oprime el enemigo. Y sueños de uno, hermanitos, que pues no son ni de utilidad ni provienen de Dios. Sueños como cualquiera, que uno, hermanitos amados, vio algo, le impactó, vio una película, le impactó y luego lo sueña. Es sueño de uno, hermanitos, no es de Dios, y no se cataloga tampoco como un ataque del enemigo. Bueno, esos tres tipos de sueños. Y rápidamente le menciono, cuando es de Dios, hermanitos, se necesita siempre sabiduría. Y no solamente en sueños, hermanitos, también en visiones, y también, hermanitos, en profecías, cuando uno está consciente. Se necesita interpretación. Por ejemplo, mis hermanos amados, llegaremos en este libro de Hechos al punto cuando Pedro tuvo una visión, cuando estaba en una azotea y vio en visión, no era de noche, no estaba dormido, no estaba acostado, y hermanos amados, vio en visión como una sábana, un lienzo descendía del cielo con todo tipo de animales inmundos, prohibidos de comer para los judíos. Y hermanitos, eso tenía un significado, ya que oyó una voz del Señor que le dijo, mata y come. Él dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pues era judío, Pedro. Y hermanos amados, ellos tienen una lista de lo que no deben de comer en la ley. Pero la voz le respondió, no llames inmundo lo que Dios limpió. Esa visión tenía una interpretación. Y es que a continuación él iba a entrar a una casa de personas no judías, principalmente un hombre llamado Cornelio, y les iba a predicar el evangelio. Iban a ser llenos del Espíritu Santo también. O sea, la visión que tuvo tenía un significado. Esa clase de sueños, hermanitos, visiones, profecías, tienen significado. No es como uno lo ve, siempre tiene una interpretación. En eso erran mucho, hermanos amados, hijos de Dios, que no tienen conocimiento de esto. Haga de cuenta que hoy, hermanitos, amaneció y usted soñó un terremoto. Y lo más lógico, piensa, va a haber un terremoto, va a temblar. No, mis hermanitos, no va a temblar, sino que depende lugar, tiempo, personas que vio y dónde fue el terremoto. Haga de cuenta que usted vio que en la casa de usted había un terremoto y ahí vio a sus seres queridos, tal vez corriendo, tal vez gritando, tal vez
estando dentro del terremoto, oh hermanitos, es un movimiento fuerte en su casa, tribulaciones, escándalos en su familia. Vio a tal persona, tal y a tal y a tal. A los que vio sí son los participantes, pero no es que va a temblar la tierra, es que se va a cimbrar su casa. Y así, mis hermanitos, y muchos dicen, soñé terremoto, pero no es así. O sea, tiene una interpretación, tanto la profecía, visión o sueño. Ahora, ¿sabe cuándo sí hay terremoto? Hermanos amados, tal vez el sueño profético que el Señor le mostró, no se ve un terremoto. Simplemente, hermanitos, en ocasiones hay simbolismos y a veces hay números. Por ejemplo, hermanos amados, bíblicamente, y aunque no tiene que ver con terremotos, pero le doy el ejemplo, hermanos amados, cuando estos dos hombres presos juntamente con José el soñador, uno soñó que exprimía uvas en una copa del faraón, otro soñó que tenía una canasta de pan en su cabeza y que venían las aves del cielo y lo comían. Había símbolos, hermanitos. Y hermanos amados, eso hablaba también de término de tiempo. Muy bien, hermanitos amados, esos son la clase de sueños que sí debe de darnos pendientes. Por ejemplo, si uno sueña 5 cosas, 7 cosas, 10 cosas, 2 cosas. Por ejemplo, hermanos amados, ahora el sueño del faraón. 7 espigas, 7 vacas, y así, hermanitos amados, que consta de años, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, cada cosa, cada vaca, bueno, las gordas y las flacas significaban años, 7 años de abundancia, 7 años de hambre, y así, mis hermanitos, esa clase de sueños sí son del Señor, tienen números y simbolismos. 7 espigas de trigo gorditas, abundantes, y las otras pues muy resecas. Entonces, hermanitos, si usted sueña con números, que vio 3 esto, 3 aquello, o hermanos amados, lo que haya visto, eso sí es dependiente. Si usted sueña pan, si usted sueña trigo, si usted sueña el sol, si usted sueña números, pero tienen interpretación. Bueno, hermanitos, cierro este paréntesis, es un tema muy largo. No voy a decir que es una materia cómo interpretar esto, simplemente es guianza del Espíritu Santo. Muy bien. Dice, hermanos amados, entonces, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. 2 cosas importantes, hermanitos. Derrama su Espíritu Santo en nosotros y profetizaremos. Profetizar, sea hablando, también predicando, hermanitos, sea en sueños o sea en visiones. Profetizar es hablar antes de que sucedan las cosas. Como los profetas antiguos, así dice el Señor, viene esto, viene aquello, viene esto. Y hermanos amados, así obraban los profetas. Ahora, el 19. Esto, hermanitos, da como otra etapa dentro de la misma dispensación, o sea, tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia, y también su culminación. Dice, hermanitos, y daré prodigios arriba en el cielo, como el eclipse que viene para el lunes, hermanitos. Señales abajo en la tierra. Y eso, hermanitos, también el Señor Jesús lo incluyó: hambres, guerras, terremotos, pestes en diferentes lugares. Señales abajo en la tierra. Eso también tiene que ver con terremotos, tsunamis, maremotos, claro que sí, erupciones y desastres naturales, hermanitos. 19 entonces dice, y daré prodigios arriba en el cielo, eclipses,
todo lo que se está viendo, hermanos, señales abajo en la tierra, hasta también tiene que ver con el calentamiento global. Dice sangre, fuego y vapor de humo. ¿Ha visto, hermanitos amados, la semana anterior la luna? Estaba como sangre, incluso hasta el sol también, como sangre. Y esto, en otras ocasiones, hermanitos, los sabios de la tierra, climatólogos, todo ello, hermanitos amados, los que estudian todos esos fenómenos, anticipaban, por ejemplo, las 4 lunas de sangre, que se llamaba tétrada, que ya lo vivimos, hermanitos amados, la anticipaban y daban su análisis y todo ello, y hasta les llaman los expertos. Pero ¿quién anticipó que íbamos a tener una luna roja una noche, otra noche, o que el sol iba a ponerse también rojo? Nadie, hermanitos, lo había anticipado. Tomó por sorpresa. Es que también dice la palabra, y tómelo muy en cuenta, que Dios enloquece la sabiduría de los sabios. Por ejemplo, a veces dicen va a llover y acaba no lloviendo. A veces dicen va a ser mucho frío, a veces sí se le atina, a veces no. Y hermanitos amados, cuando llega algo terrible, muchos no lo habían anticipado y llega sorpresivamente y hay mucha destrucción, muertes y caos. Bueno, Dios hace las cosas, hermanitos, con su poder, su sabiduría y a su voluntad. Entonces, hermanitos, luego dice sangre, fuego y vapor de humo. Todo eso, mis hermanitos, todo eso son señales. Y hermanos amados, fíjense lo que dice el verso 20. El sol se convertirá en tinieblas. También en la gran tribulación, hermanitos, el sol se va a apagar. Y una tercera parte también, hermanitos, dice la escritura que será herida del sol. O sea, los días van a ser medio oscuros, hermanitos, durante la gran tribulación. Dice, la luna en sangre. Lo hemos visto, hermanitos, la semana anterior, sobre todo. Dice, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. ¿Cuándo es el día del Señor? Rápidamente le explico, hermanitos. Hay conexión en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en cuanto a esas profecías. En el Antiguo Testamento, Isaías, Ezequiel, Zacarías hablan, hermanitos amados, también de las señales del fin. También el libro del profeta Daniel. Y hermanitos, se concuerda en esas profecías que hay un día grande y terrible de Jehová. Un día. Y sí, mis hermanitos, es un día. Pero aclara, hermanitos, también en el espacio de una semana, bueno, una semana de años que dura la gran tribulación. También se le conoce como la angustia de Jacob, gran tribulación o semana 70 de Daniel, es lo mismo. Y hermanitos, pero en la culminación de esos 7 años, es el último día, hermanitos, aparece el Señor Jesús en el cielo. Y ahí todo ojo le verá y los que le traspasaron. Ese es el gran día de Jehová, conocido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento como la segunda venida de Cristo, lo cual no nos corresponde a la iglesia verlo, hermanitos, porque a la iglesia le corresponde rapto, arrebatamiento. A Israel le corresponde segunda venida de Cristo. Dos acontecimientos diferentes. Y hermanitos amados, ese último día del periodo de 7 años es el gran día terrible de Jehová. Y hermanitos, es segunda venida de Cristo. Y ese es el día del Señor, el último día de los 7 años. Apocalipsis menciona que viene el Señor como Rey de Reyes, Señor de Señores, montado en un caballo blanco, que tiene ese título también fiel y verdadero, con una ropa teñida en sangre, y su nombre también es el Verbo de Dios. Oh, hermanitos, ese es el gran día del Señor. Aquí abarca entonces esta profecía el periodo de la iglesia, la llenura del Espíritu Santo, la profecía,
a través de hijos, jóvenes, ancianos y hermanitos amados, que va a derramar su espíritu y van a profetizar. Aparte abarca señales del tiempo del fin, hermanitos, lo que leemos en el 20 y 21, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. No que en ese día va a ser así, sino antes, hermanitos, como señal de que ya va a acontecer. Y dice, hermanos amados, verso 21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanitos amados, hay una grande diferencia entre este verso 21 a lo que hoy es, hermanitos, el tiempo de la gracia. Tiene similitud, pero también diferencia. O sea, hoy en día, hermanitos, ya se va a acabar el tiempo de la gracia, pero en este periodo de gracia se nos predica el Evangelio, y el que cree en el Señor Jesucristo y le recibe, ese es salvo, hermanitos. Se arrepiente de su maldad, confiesa sus pecados, se bautiza en agua, y hermanitos amados, su nombre es anotado en el libro de la vida. Nace del agua y del Espíritu, ha dicho el Señor. Pero, sin embargo, en este contexto, hermanitos, del verso 21, dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Como ya leímos, habla de las señales antes de la venida del Señor, o sea, los últimos días. Y si usted tiene al Espíritu Santo y le guía en sabiduría y discernimiento, hermanitos, notará que cuando dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, no se refiere a todos estos 2000 años de gracia. No, se refiere a la gran tribulación. Dentro de ese espacio de la gran tribulación, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo invoque. Claro, ya no da tiempo del proceso que pasó la iglesia, porque le dio tiempo de guardar los mandamientos. Por eso dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora aquí, hermanitos, la gran tribulación es persecución. Se decapitan a las personas que no se sellen con el sello, la marca del anticristo. Grande persecución, y todos esos llegan a la presencia de Dios. Esa visión la tuvo Juan, y se le preguntó a Juan, ¿quiénes son estos? Él respondió, Señor, tú lo sabes. Y se le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Oh, hermanitos amados, cristianos perseguidos. Y bueno, se le llama cristianos por ser seguidores de Cristo Jesús. También en la gran tribulación el Señor tendrá seguidores y, claro, discípulos, salvos, hijos. Pero a ese grupo ya no se le conoce como la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ya se habrá ido en el arrebatamiento. Ahora, rápidamente le menciono, hermanitos amados, que en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, todavía, hermanitos, se habla de la iglesia. Iglesia. Y está el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero ya en el capítulo 4, hermanitos, el Señor le dice a Juan, sube acá. Y subió, y hermanos amados, vio toda la revelación de los siguientes capítulos del Apocalipsis. Y hermanitos, ya capítulo 4, 5, 6 en adelante, hasta el último capítulo, hermanos amados, de Apocalipsis, ya no se vuelve a mencionar la palabra iglesia. Ya no, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se fue. O sea, hermanitos amados, los que se quedaron en la gran tribulación y se entregan a Cristo Jesús, se salvan. Oh, hermanitos amados, ellos, aunque son hijos de Dios, cristianos, claro que sí, seguidores de Cristo, lavados, redimidos con la sangre de Cristo, pero ese grupo ya no se le llama iglesia. Y ya no vuelve a aparecer la palabra iglesia en todos los capítulos del Apocalipsis.
hermanitos amados, del 4 al 22, capítulo 4 al 22 de Apocalipsis, ya no se vuelve a mencionar iglesia, solamente Israel. Y ese grupo de los que se salvan, los que siguen a Cristo, su testimonio, son lavados con la sangre de Cristo, decapitados por no haberse sellado, hermanitos, se le llama multitud de ropas blancas. Una gran multitud de ropas blancas, los que salieron de la gran tribulación. Ya no se les llama iglesia. Bueno, entonces la iglesia se fue, se va en el arrebatamiento. Y hermanitos, entonces, ¿a quién se refiere? Lo estamos viendo, verso 21. Y todo aquel, iglesia no, ya se fue, que invoque el nombre del Señor, sea judío, hermanitos amados, claro, aparte de los 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, vírgenes, varones, ese es otro tema, pero toda persona que se le predique el evangelio, porque sí va a haber predicación del evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se va a predicar, va a haber 2 testigos, 2 olivos, hermanitos amados, ese es un tema hermosísimo también en el Apocalipsis. Los 2 olivos o 2 testigos van a estar predicando el evangelio. Los 144,000 van a estar predicando el evangelio. Muchos se van a convertir, pero inmediatamente van a morir. Van a pagar con su vida, hermanitos. La gracia habrá terminado. Gracia quiere decir que el Señor Jesús fue puesto en nuestro lugar y ahora ya no, hermanitos, aunque dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Oh, hermanitos amados, habla de los muertos en Cristo y de los que estemos vivos para el día del arrebatamiento. Amén, somos la iglesia. Pero los que se les predique dentro del espacio de la gran tribulación, ellos cuando crean, invocarán el nombre del Señor. Y a ellos es cuando se refiere aquí. Dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, se va a ir al cielo. Pero claro, lo van a decapitar, hermanitos. Y esa gran multitud de ropas blancas estará en el cielo alabando, adorando al Señor. ¿Quiénes son ellos? Los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Sí, se requerirá la salvación del Señor Jesús a través de su sangre preciosa, que es la que limpia pecados. Pero el grupo de personas que se salve ya no se le llama iglesia, sino esa multitud con ropas blancas. O sea, hermanitos, todo aquel que oiga el evangelio en la gran tribulación y crea e invoque, se va para el cielo. En cuanto lo maten, irá para el cielo. La gracia habrá terminado, hermanitos amados, pero habrá predicación del evangelio. Muy bien, esta predicación de este Pedro todavía no culmina, hermanitos. Continúa con el verso 22 en adelante hasta el 42. Pero no alcanza este tiempo para abarcar todo eso, hermanitos. Hemos visto la predicación de Juan, la primera parte, y que abarca la profecía desde el inicio de la iglesia, con la llegada del Espíritu Santo, la profecía, las manifestaciones como profecía, sueños, visión, llenura del Espíritu Santo. Luego desde el 19 con señales de la venida del Señor, y hermanitos amados, hasta que culmina con el verso 21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué estaba hablando Pedro? Profecía, hermanitos. El tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que predicó este Pedro, haciendo referencia del profeta Joel del Antiguo Testamento. Amén. Hermanitos,
estamos en los últimos días de la iglesia. Después, hermanitos, el Señor retoma a Israel. Nunca lo soltó, nunca lo dejó. No hay reemplazo, no hay sustitución de Israel. La iglesia no reemplazó a Israel de ninguna manera, hermanos amados. No, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Dios es fiel con su pueblo Israel. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Mis hermanitos saben que el tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia se va a terminar. Cuando, Señor, hubo profecía, visiones y sueños, cuando has derramado tu Espíritu Santo sobre todo tipo de carne, chicos, grandes, hombres, mujeres, ricos, pobres, Señor, en los hijos tuyos, has dado profecía. Muchas gracias, Padre. Ya va a culminar ese tiempo y llegará, Señor, ese día, ese espacio de tiempo, lo que tú has profetizado en tu palabra. Señor, la iglesia esté lista, esté preparada para su partida. Padre Santo, muchas gracias. Te ruego por mis hermanitos en el nombre del Señor Jesús, que se estén preparando para irnos a las bodas del Cordero, irnos cuando suene la trompeta. Muchas gracias, Señor. Estamos conscientes de tu palabra, estamos avisados, estamos anticipados por causa de tu profecía. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos amados, con la ayuda del Señor, mañana completamos la segunda parte de este pasaje. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. Amén.